Y para cerrar este primer día de encuentro, convocamos al doctor Alberto Aníbal Gabas, reconocido especialista en propiedad horizontal, autor de innumerables obras, libros y artículos doctrinarios de consulta permanente. Su disertación, un tema de alto impacto en la vida diaria del administrador, el poder disciplinario en la propiedad horizontal. Damos la bienvenida, recibimos con ustedes el doctor Alberto Aníbal Gabas. Bueno, en principio agradezco a la Cámara de Administradores de la provincia de Buenos Aires por esta convocatoria a una importante jornada de propiedad horizontal. No escapará a ustedes y a la vista de ustedes que soy un jubilado, entonces mi agradecimiento es doble. Y en realidad también debo ser un agradecido de la presencia de todos ustedes y de los colegas y no colegas que me han precedido en estas disertaciones. Lo que de por sí me honra. Quiero hacer una advertencia o una aclaración. Todo lo que van a escuchar ustedes no tiene una base o un fundamento científico o académico, no es lo que aprendí en la facultad, ni me enseñaron mis maestros, que fueron los mejores. Es simplemente una conclusión después de 50 años de ejercicio profesional, donde me estoy preguntando lo mismo que me pregunté el día que me recibí respecto a la propiedad horizontal. Por lo tanto, no le voy a solucionar ningún problema, ni le voy a decir qué es lo que hay que hacer a las futuras generaciones. Les voy a dejar inquietudes e interrogantes, porque esas preguntas para mí siguen sin contestar. El tema es así. Siempre me pregunté por qué en el consorcio no había un poder disciplinario, porque veía todas las personas jurídicas de algún modo tienen internamente un régimen procesal, si ustedes quieren, muy de entrecasa, para solucionar temas internos del consorcio. Porque el consorcio es como una familia grande y el edificio es una casa grande. Y el hecho de que viva mucha gente no es un edificio público, es un edificio particular. Y los únicos intereses en juego es de los particulares. De modo que si el edificio anda bien o mal, el problema o el beneficio lo van a tener los propietarios. Si el administrador es bueno o malo, las consecuencias buenas o malas las van a sufrir los propietarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no buscar soluciones entre nosotros? No ir a la justicia. Hay que ir a la justicia en estos momentos por cualquier nimiedad. Entonces, un juez que tiene 10 empleados y 10.000 causas y que tiene que resolver la quiebra de una multinacional, vamos con que hay un perro en el edificio que ladra y no deja dormir a los vecinos. O un delirante que arroja botellas por el vano de la escalera. Juicios que duran 5 años o 10 o lo que se le ocurra, porque en la justicia no hay plazos, es un eufemismo eso que hay plazos. Plazos formales, pero en la materialidad es imposible. Y los jueces saben porque los jueces saben que es imposible cumplir. Le pedimos lo imposible a los jueces. Y eso redunda en quién, en los propietarios. Entonces, ¿qué pasa? No solo que ese juicio dura 5 años, sino que el día que termina no sirve para nada. Sentencias abstractas. Porque el perro que ladraba era de un inquilino que cuando venció el contrato se fue y se llevó al perro. Entonces, cuando terminó el juicio, a los 10 años, vamos a decir al administrador que ganamos el juicio y no sabe de qué le estamos hablando porque se olvidó, pero con un problema, porque me tiene que pagar los honorarios. Y ahí está el otro problema para el abogado, que es una especie de cliente con cama adentro, digo yo, y el administrador, y viceversa. Entonces, de algún modo, hay que solucionar los problemas entre nosotros. Entonces, si nosotros vemos la realidad, como yo la he visto, o la habrán visto ustedes, yo más que ustedes por razones biológicas, pero
En el 90% de los consorcios se viola permanentemente el reglamento de propiedad. Yo he visto consorcios durante 15 años no se hicieron asambleas. ¿Cómo? Y el administrador no las hacía y ningún propietario tuvo problemas. Durante 15 años la relación fue perfecta, nunca rindió cuentas, la gente pagaba expensas. Es decir, ¿hay una violación legal o reglamentaria? Evidentemente. ¿A quién afecta? Al interés particular de los propietarios. Si los propietarios no tienen problema en que se viole el reglamento, ¿qué necesidad tenemos de armar lío? ¿Qué le importa al vecino, a la policía, al juez o a quien sea? Entonces, lo que uno trata de solucionar internamente todo este tipo de problemas. Y a mí me llama la atención porque ustedes saben que cualquier persona jurídica tiene régimen disciplinario. Vemos que tal político fue expulsado del partido porque no cumplió con los mandatos de los estatutos. Y vemos que un socio de un club no se le permite entrar, se lo suspende o se lo expulsa, ¿no es cierto? Entonces, en el consorcio nunca vimos eso. Terminamos en la justicia con este tipo de juicios, insisto, que lo único que hace es complicarle la vida al juez. Quiero hacer una aclaración. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que se llama propiedad horizontal tradicional, si ustedes quieren, la de la 13512, la de que para que haya propiedad horizontal necesitábamos un sustrato material y 2 propietarios. Eran las condiciones mínimas para que exista propiedad horizontal durante la ley 13512. Un sustrato material, un edificio y 2 propietarios. Igual se cometieron grandes disparates y barbaridades porque durante la vigencia de la ley 13512 había clubes de campo formados bajo la ley 13512. O sea, vendían o sometían a la propiedad horizontal parcelamientos sin sustrato. Hubo servidumbres, dominio con usufructos, dominio y condominio con servidumbres cruzadas, de todo tipo, sociedades anónimas, ¿no es cierto? Entonces, no me refiero a este tipo de propiedad horizontal especial hoy, porque ese tipo de propiedad especial de la cual a mí no me conforma, tienen poder disciplinario, expresamente. Desgraciadamente yo traje un pendrive para explicarles con el código y con las leyes esto que les estoy diciendo para que ustedes lo vean, pero no sabía que no tenía dispositivo para eso. En los conjuntos urbanísticos o conjuntos inmobiliarios, como quieran llamarle, está prevista expresamente, hay 2 normas. Una que dice que la característica, o una de las características fundamentales de los conjuntos inmobiliarios es el poder disciplinario. Lo dice como característica especial. Y aparte dice que en otro artículo que pueden aplicar las sanciones por violaciones al reglamento. Este tema de la propiedad horizontal especial a mí nunca me cerró, vamos a ser francos. Porque el nuevo Código Civil y Comercial, o el nuevo no, porque es otro código, es el Código de Vélez, lo hemos tirado a la basura, desgraciadamente. No hemos reformado, hemos hecho un código nuevo, con aciertos y con desaciertos y algunas barbaridades. Independientemente de eso, han legislado o han incorporado 4 derechos reales nuevos. El derecho de superficie, conjuntos inmobiliarios, que acá hay una pésima técnica legislativa, tiempo compartido y cementerios privados. 4 derechos. De esos 4, saquemos la superficie, hay 3, que son lo que se ha denominado también por el mismo código propiedad horizontal especial. Y en realidad esto de especial es relativo, porque ya la propiedad horizontal es especial, porque es una especialidad de la propiedad. Hay 3 derechos reales autónomos: el dominio o propiedad, el condominio y la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una particularidad de la propiedad. Entonces, a la propiedad horizontal le ponemos una especialidad, tenemos la especialidad de la especialidad. Con otro defecto, que el género y la especie son lo mismo. Han identificado el hiperónimo con el opónimo, es decir, el género y la especie son lo mismo. Conjuntos inmobiliarios. ¿Cuáles son? Los conjuntos inmobiliarios. Entonces, cuando uno habla de conjuntos inmobiliarios, tiene que hacer mención a los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, porque el cementerio privado también es un conjunto inmobiliario y el tiempo compartido también.
con algo a aclarar, que cuando se sanciona, si mal no recuerdo, el Código Civil que incorpora como nuevo derecho oral al tiempo compartido, no derogó la ley de tiempo compartido. De modo que hoy podemos constituir un tiempo compartido como derecho personal o como derecho real. A mí me gustaría, pero en ese momento, y es un tema muy jurídico y no los quiero hacer perder tiempo, pero ustedes, los que no son abogados, escuchan normalmente derechos reales, derechos personales, y eso es un derecho real, y en realidad no deben saber cuál es la diferencia, o por qué hablamos de derecho real y personal. Me gustaría explicar eso, pero no hay tiempo. En todo caso, cuando termine la charla, que va a ser breve, si les interesa se los digo y si no, lo dejamos acá. Dejada esta opinión personal mía, que a nadie le importa y es prescindible, vamos a hablar del poder disciplinario. Esa pregunta que yo me hice, ¿por qué no hay poder disciplinario? Entonces imaginé dos razones. Primero, porque el poder disciplinario tiene que estar incorporado al reglamento de copropiedad, para que sea ley del consorcio, con inscripción registral, efecto erga omnes, y con respecto a todo el mundo, que sepa que cuando va a vivir este edificio va a tener normas disciplinarias. ¿Qué pasa? El reglamento de copropiedad y administración, o reglamento de propiedad horizontal, como se dice ahora, nunca lo redactaron los propietarios. Y esto es una anomalía, porque cualquier persona jurídica, el estatuto de la misma, ¿quién lo hace? Los propietarios, perdón, los afiliados o los socios. Si 2, 3, 5 personas deciden hacer una sociedad anónima, el estatuto lo van a hacer ellos. Si hacemos una mutual, los mutualistas. El Colegio de Abogados, ¿quién hizo el reglamento? Los abogados. Acá no. Acá el abogado recibe un reglamento que le redactó la empresa constructora, que puede ser una persona física, una persona jurídica o un condominio. De manera tal que este reglamento, que tiene naturaleza contractual, es un reglamento preconstituido con normas predispuestas, es decir, un contrato de adhesión. El hecho de comprar un inmueble, automáticamente integramos el consorcio y recibimos ese reglamento. ¿Por qué no podemos hacer el reglamento de los propietarios? El doctor Chesa decía hoy del artículo del Código Civil que decía que cuando se constituya el consorcio deberá redactar un reglamento. Un disparate, porque el consorcio es consecuencia del reglamento y no causa. Para que haya consorcio tiene que haber reglamento, porque el sistema de construcción de propiedad horizontal tiene 3 fases en nuestro país. Una primera fase que es la construcción propiamente dicha, lo que se llama la prehorizontalidad, que es un neologismo, en realidad es la prepropiedad horizontal, lo anterior a la propiedad horizontal, que entra dentro de derechos personales, contratos, compraventa, fideicomiso, no sé, es la construcción del edificio. Terminado el edificio, subdividido, final de obra, planilla de porcentuales, plano de agrimensura, plano de ratificación, redacción del reglamento, inscripción en el registro. ¿Es propiedad horizontal? No es propiedad horizontal, es estado de propiedad horizontal. Porque para que haya propiedad horizontal, también lo dijo muy bien el doctor Chiesa, se necesita por lo menos vender una unidad para que nazcan las partes comunes. Si no, seguimos dentro del plano del dominio o del condominio. Y acá sabemos que la propiedad horizontal es una juxtaposición de dominio sobre unidad exclusiva con condominio de división forzosa sobre partes comunes. Volvemos al tema disciplinario y dijimos, ¿no es cierto?, que se viola permanentemente. Entonces, hemos llegado a la conclusión, insisto en algo, estas son opiniones absolutamente personales mías que no comprometen a nadie. Esto no es ni la jurisprudencia ni la doctrina, es lo que yo expongo. Habrá muchos de ustedes que no están de acuerdo y me parece bárbaro. La principal fuente de derecho en el consorcio es la costumbre. ¿Y qué pasa? Y está bien, porque la finalidad de un gobierno es la paz social y la finalidad del derecho es garantizar la paz social. Y si hay paz social, no nos metamos, dejámosla como está. Y eso es lo que pasa en propiedad horizontal. Porque el derecho no es la ley, no es el Código Civil. Si nosotros creemos que porque aplicamos la ley al caso concreto hicimos justicia, estamos en un gran error. El derecho no es una cosa que la podemos estudiar ontológicamente, como estudiar un perro, una heladera o un auto. El derecho es un fenómeno, es dinámico, se mueve,
El error más grande que tiene el derecho es la positivización, es decir, la codificación, porque el derecho se mueve con la costumbre, se mueve con la tradición, cambian las modas. El derecho cambió a partir de la pandemia, un hecho fortuito. Entonces, la fuente del derecho en propiedad horizontal no es necesariamente la ley. Esto de la fuente del derecho, porque los que no son abogados no lo entenderán a lo mejor, es una metáfora hidráulica. Esta metáfora la pronunció un jurista alemán de origen francés, Carl Savigny, en una conferencia célebre que dio en el Colegio de Abogados de Prusia en 1848. Dijo, las fuentes del derecho son el espíritu de los pueblos, sus costumbres y tradiciones. Perfecto. El derecho no nace del código, nace de la gente. Y tal es así que todos los países de raíz anglosajona no tienen ley escrita. ¿Y qué les parece si funciona? Funciona muy bien. Estados Unidos, salvo el Código de Luisiana, que fue el primer código americano de 1825, porque Luisiana fue colonizado por franceses. O Canadá, el caso de Quebec, porque Quebec también es francés. Pero todos los demás países anglosajones, Israel, que estuvieron desde el año 48, que se fundó, la India, todos los países del Commonwealth, Irlanda, Gran Bretaña, no Escocia, todos tienen ley no escrita. Entonces, la ley tiene el mismo valor que la costumbre, que la jurisprudencia, que la doctrina, que la analogía. Son fuentes de derecho, son generadoras, tienen efectos jurígenos, producen consecuencias en el derecho. Entonces, y eso es lo que yo aprendí en la propiedad horizontal, se maneja más por costumbre, y está bien, y más aún, eso de que que una ley solo puede ser derogada por otra ley, también no es verdad, es un principio no del derecho, es un principio del positivismo jurídico. El Código de Cerdeña tiene una norma que dice, una ley puede ser derogada por otra ley, nada más. No es cierto. Acá tenemos la ley de prehorizontalidad del año 1972, nunca se aplicó, se produjo lo que se llama la desuetudo, la costumbre derogó a la ley. Esa ley nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque la que tenían que aplicar no la aplicó nadie. Y los que tenían que obligar a que tampoco se preocuparon en obligarlo. A nadie les interesó. Hay un solo caso que yo conozco en todos los anales de la jurisprudencia argentina, que es un caso Cotón contra Tufián, que le reconocieron a un comprador no pagar porque el vendedor no sometió su construcción a la ley de prehorizontalidad, que era el registro de los boletos. Los boletos de compra-venta había que inscribirlos en el registro, cosa que tampoco me cierra, porque a mí no me cierra que un registro público inscriba instrumentos privados. Los escribanos deben saber mucho más que yo de esto, pero lo cierto es que había que inscribir los boletos, era una manera de asegurar la propiedad horizontal. Bueno, volvemos entonces a que el consorcio hoy por hoy es una persona jurídica. Siempre fue una persona jurídica, desde el año 1948. Lo que pasa es que hoy está expresamente en dos normas del Código Civil y Comercial. En la parte de personas jurídicas, el 148, inciso H, que dice que la persona jurídica es el consorcio, y otro artículo, creo que es el 2040 o 2044, que dice que el consorcio también que es una persona jurídica. Bueno, igual, durante la vigencia del 13512 también fue una persona jurídica, reconocida por la doctrina y la jurisprudencia que actuaron de consuno. Siempre reconocieron el carácter de persona jurídica, sobre todo a partir de la reforma del Código Civil que se hizo en 1966, el gobierno del golpe de Estado de Onganía, que paradójicamente tuvo un gran jurista de ministro del Interior, que fue el ministro Borda, que incorporó a personas jurídicas un párrafo que dice: son personas jurídicas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización del Estado para funcionar. Con eso, la doctrina de la jurisprudencia reconocieron la calidad de personas jurídicas. Hoy está en el Código, así que no hay ninguna discusión. Es una pena que no tenga el pendiente porque yo tengo opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que dicen más o menos lo que estoy diciendo yo. Es decir, que lo que estoy diciendo tiene un aval jurisprudencial y doctrinario. Tengo unos cuantos fallos, pero bueno, no los tengo.
El problema que yo me planteo y por qué planteé ese tema del poder disciplinario, porque de pronto he encontrado que a un propietario le vino la liquidación de expensas con una multa. No sé, porque el administrador dijo que el perro molestaba a los vecinos o porque dice que hizo una construcción, por lo que fuere. ¿Cómo se defiende? No hay defensa. ¿Y de dónde salió ese poder disciplinario? No se sabe. Con algo más grave, porque aplicamos la multa y después ¿cómo la cobramos la multa? Hoy lo hablamos con el doctor Rodríguez Araujo, ese tema. Aplicamos la multa. Entonces, ¿qué hacen? Lo liquidan por expensas. Entonces, cuando iniciamos el juicio por expensas, en el certificado va a incluir la multa. Porque si la segregamos, no la cobramos más. Porque hacer un juicio ordinario por una multa es cósmico. Es una especie de juicio kafkiano, ¿no? Podemos estar toda la vida con ese tema. Es un absurdo jurídico, esa es la verdad. Bueno, entonces, voy a hablar de 3 temas. Cuando termino, para que vean que soy breve, porque son las 8 y ustedes están desde temprano, entonces no es sencillo, no es sencillo. No solo es sencillo no hablar, es sencillo para ustedes escuchar. El tema de la multa. ¿Puede haber una multa? Bueno. Hoy por hoy tenemos el Código Civil y Comercial que tiene una norma expresa, que no recuerdo el número, hoy el doctor César señaló, que dice que toda violación legal y reglamentaria debe ser reclamada por vía judicial por el procedimiento más breve. Es decir, de los 3 juicios de conocimiento normales que hay en nuestro ordenamiento jurídico, que es el juicio ordinario, sumario y sumarísimo, los jueces en general optan por el sumarísimo, que de sumarísimo tiene poco, porque una vez que se abre a prueba, el problema del sumarísimo y sumario ordinario son las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, teóricamente decimos, no, el código no autoriza, el código casi que obliga, no da opción. Entonces me pregunté, sí, es verdad. Cuando tenemos un problema vamos a la justicia con todos estos inconvenientes. ¿Esta norma del Código Civil es indisponible? Esa es la pregunta que me hago yo. Al decir indisponible, estoy preguntando si es imperativa. Cuando una norma es indisponible o imperativa, quiere decir que no puede ser violada o ignorada por voluntad de las partes. Es decir, la autonomía de la voluntad cede ante una norma casi de orden público, si ustedes quieren. De orden público. Para dar un ejemplo, hay un caso de nulidad manifiesta en la ley de propiedad en el Código Civil que dice que la asamblea que trata un tema del orden del día no incluido en el orden del día es nula. Típico nulidad manifiesta. Ahí no hay autoridad, no hay autonomía de la voluntad posible. Es una norma indisponible. La que establece los 2/3 como base para reformar el reglamento es una norma indisponible. Esta no, digo yo. ¿Cuál es el problema si el reglamento de copropiedad o propiedad horizontal tiene, no digo la multa, el poder disciplinario determinado? Dice, bueno, no le voy a decir yo cómo se hace porque ni siquiera tengo aptitud para eso, pero tiene tarifado un sistema de sanciones, un sistema no solo de sanciones, porque no alcanza con las sanciones, tiene que estar necesariamente para legitimar este poder disciplinario, garantizada la defensa en juicio, la igualdad de partes, la racionalidad de la medida, los recursos ante la justicia y la buena fe. Si tenemos todos estos requisitos, podemos tener un poder disciplinario. Si los propietarios, ellos mismos deciden cómo juzgarse sus propias conductas en una asamblea, podamos, por unanimidad, si ustedes quieren, ¿por qué tenemos que recurrir al Código Civil? Si nosotros estamos de acuerdo y no está el orden público en juego, es el interés particular, perfectamente esta norma del Código Civil para mí sería supletoria de la voluntad de las partes. Pero hay que tener mucho cuidado, y eso habrá expertos, mucho cuidado en la reglamentación del poder disciplinario. Insisto, principios nucleares, las sanciones cuáles son, específicas, los recursos, en caso de que la sanción, porque a mí me cae una sanción y ¿con qué me defiendo? Es una mentira, el administrador está enfrentado conmigo, yo tengo un perro bueno y resulta que
aplico una multa porque dice que ladra a la noche y molesta al vecino, y es mentira. ¿Cómo me defiendo? Tengo que tener garantizado ese derecho. ¿A quién recurro? A la asamblea. Muy bien, a la asamblea tiene que estar tarifado. A la asamblea. ¿Quién la convoca a la asamblea? ¿El consorcio, el administrador está obligado o el propietario? ¿Cuál es el plazo? 10 días, 15 días, y todo este tipo de recursos. Si está todo esto tipificado, perfectamente puede regir este principio disciplinario sin necesidad de recurrir a este artículo. Hoy por hoy yo no vi nunca, y he visto reglamentos de todo tipo de ciudad, nunca vi el poder disciplinario. Pero me preocupa que aparezcan sanciones, que aparezcan multas en las expensas, porque aparte al no haber normas, no sabemos qué hacer. Entonces, el tema, insisto, el tema del artículo que remite hoy por hoy a la justicia ordinaria, para mí es de validez relativa. Pero hay un tema que es más grave que este. Yo lo tengo por acá, que es una pena que no tenga el pendrive, pero bueno, no llorar sobre la leche derramada, dice. La quita de servicios. Hay quienes dicen, ¿y por qué no le cortamos la luz al que no paga expensas? No es raro. No es, esto lo que digo no es este muchacho que está diciendo estos disparates. Más de uno dice. ¿Y si le cortamos el agua? Y si no, que no use el ascensor. El ascensor no lo puede usar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá hay dos artículos que son fundamentales y que desgraciadamente no los tengo, ¿no es cierto? Porque hay dos artículos del Código Civil y Comercial cuando hablan de la esencia de la propiedad horizontal. Por un lado dice que las partes privativas y las partes comunes son indivisibles e inseparables. Son un proceso de justaposiciones de indivisión forzosa, es decir, que nadie puede pedir la división de la cosa común. Hace de la esencia del condominio el carácter perecedero. Nadie está obligado a permanecer en un condominio, al revés de la propiedad que es perpetua. Pero en propiedad horizontal el condominio es indivisión forzosa, es una de las excepciones. No podemos separar materialmente. Pero el Código dice otra cosa, dice, y también los derechos emergentes tampoco son inseparables. De manera tal que ya no hablemos de una separación material, le saco el ascensor al edificio o le saco la puerta. Estamos hablando de lo intelectual, del derecho. ¿Qué pasa? Si a mí me impiden el uso de cosas comunes, del ascensor, de la puerta, en realidad eso es lo de menos, porque en un country me pueden prohibir, y prohíben, el acceso a la infraestructura de servicios, pero yo a mi casa puedo entrar. En cambio aquí, si me impiden subir la escalera, o si me impiden tomar el ascensor, o si no me dejan entrar, no me están enervando mi derecho sobre partes comunes, me están violando mi derecho de propiedad. Artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. La propiedad es inviolable, usar y disponer de la propiedad, de modo tal que es un modo oblicuo, elíptico o indirecto de impedirme el ejercicio del derecho de propiedad de mi casa, porque le quitan la funcionalidad. Al cortarle la luz, evidentemente me están echando o sin agua, o lo que fuere. O si no me dejan subir el ascensor en un edificio de 14 pisos, no me estás impidiendo usar las cosas comunes, me estás impidiendo el libre derecho constitucional de propiedad. Y eso es innegociable. Entonces, lo cierto es que este tipo de medidas no se puede implantar. Y hay un tercer caso, que es más común, y que eso sí lo he visto en reglamentos, que es la prohibición de los propietarios de participar en las asambleas. Entonces yo tengo la opinión formada y la escribí, la publiqué 40.000 veces, algunos habrán leído y otros no habrán leído. Pero quiero decir esto, para mí, el reglamento, siempre que esté en el reglamento estamos hablando, ¿no? El reglamento es ley del consorcio, lo hemos aceptado, pero como es preconstituido con normas predispuestas, es pasible de muchos abusos y irregularidades. En el tiempo de la ley 512, la empresa conductora que hacía el reglamento se reservaba la publicidad de las medianeras, la publicidad de las terrazas, el derecho sobre construcción, el cobro de medianería, todo. Hoy no se puede hacer eso, pero en esa época se hacía. Entonces, ¿qué pasa?
A mí me parece que estaría bien que se le impida votar, pero no la participación, el derecho de deliberar, porque este es un derecho... Bueno, en este país nadie sabe en qué situación patrimonial va a estar mañana. Los ricos pueden ser pobres y los pobres ricos. Este país, en ese sentido, es la capacidad de asombro la tenemos intacta porque todos los días una cosa nueva, pero es cierto. Entonces, nadie está exento de que en un momento no pueda pagar expensas, y el que diga lo contrario es un mentiroso, porque la vida nos lleva a este tipo de cosas, nadie sabe lo que nos va a pasar mañana. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir a la asamblea a expresar, a explicar? Al contrario, casi sería obligación, venga y explique por qué no puede pagar. Porque después están los vivos, que hace 5 años que no pagan y cambian el auto. Entonces también lo quiero escuchar, también que venga él, porque es el derecho a explicar. Ahora, el voto podríamos discutirlo o no, eso se lo dejo a ustedes que lo resuelvan. Entonces, en definitiva, la conclusión a la que yo llego es esta, que sería conveniente, saludable para los consorcios futuros que en los reglamentos de copropiedad, o de pronto que se redacte un reglamento interno como tienen los clubes de campo, los country, sobre el funcionamiento, digamos, cotidiano del consorcio y que establezca este tipo de pautas que tienen que estar muy bien redactadas, eso sí, ¿no es cierto? No simplemente el hecho de la nación, porque hay gente que piensa que basta con que el reglamento diga vamos a aplicar una multa, ¿no es cierto? O vamos a no permitirle que participe en las asambleas. Ya estoy terminando. Para la tranquilidad de todos ustedes, quiero ver si me queda algo más. No, todo lo que tengo son las, insisto, bueno, respecto al régimen disciplinario es esto. La charla esta ha terminado, ha expirado. De cualquier manera, si quieren les explico en 2 palabras la diferencia entre derechos reales y personales, si les interesa. Si no, nos vamos. Bueno, mire, los derechos se dividen en dos tipos primarios, derechos objetivos y derechos subjetivos. ¿Qué es derecho objetivo? La ley, una ordenanza, una resolución, una sentencia del juez, un cartel que dice prohibido pisar el césped en la plaza. Derechos objetivos. Y derechos subjetivos son los derechos que tenemos nosotros. La Constitución, artículo 14, todos los derechos que tenemos las personas humanas. Dentro de los derechos subjetivos tenemos derechos que tienen contenido patrimonial y derechos que no tienen contenido patrimonial. Derechos de contenido patrimonial, todos los contratos, locación, compraventa, todos los que tienen contenido patrimonial. Y después están los que no tienen contenido patrimonial. La tenencia de un hijo, el régimen de visita, todos estos derechos de menores, de familia y de derecho civil y comercial también. Y dentro de estos derechos de contenido patrimonial tenemos derechos personales y derechos reales. ¿Qué son los derechos personales? Los derechos personales son los derechos que crean las personas. Me reúno yo acá con el señor, con el doctor, y hacemos un contrato de alquiler, le alquilo la casa. Derecho personal. Nosotros, las normas, la ley, el contrato es la ley. Entonces, él pondrá sus derechos, sus obligaciones, hacemos un contrato, es un derecho personal. Una compraventa, una locación, un alquiler, el testador que hace un testamento, son todos derechos personales. Los crean las personas. El objeto de los derechos reales es una prestación, un dar, un hacer o un no hacer. Ese es el objeto del derecho. Nosotros completamos hacer algo, a dar algo o a no hacer también. Hay obligaciones negativas. Bueno. Los derechos reales, y son de interés particular de las partes. No hay otros interesados. Los únicos interesados en los derechos personales son aquellos que hicieron el contrato o que hicieron el negocio jurídico. Es lo que se llama el principio rector de los derechos personales, que se llama autonomía de la voluntad. Artículo 19 de la Constitución, principio de reserva.
Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. A partir de ahí, el objeto de los actos jurídicos. ¿No es cierto? Todos estos artículos que autorizan, y hoy por hoy, con este nuevo código y con el último DNU, expresamente dice que la autonomía de la voluntad prevalece sobre la ley. La autonomía de la voluntad prevalece sobre el Código Civil, si ustedes quieren. Eso está en la ley. O sea que la autonomía de la voluntad nace de la propia ley. Parece un contrasentido, pero es así. Punto. Vamos a los derechos reales. Los derechos reales, primero, responden al principio que se llama reserva legal. Los únicos derechos reales son los que están en el Código Civil. Las personas, los particulares, no pueden crear derechos reales, solamente los del Código. Lo que no está en el Código y no dice que no es derecho real. ¿Cuál es la relación? No es con otra persona, no es persona con persona. Es una relación directa entre la persona y la cosa. Yo soy dueño de esto, yo no necesito a ninguno de ustedes. Yo ejerzo voluntariamente, uso, dispongo, tengo los frutos, los destruyo, hago lo que quiero. Hay una relación directa. Todo, el usufructo es una relación directa, el usufructuario con la cosa, ¿no es cierto? El titular de una servidumbre, una relación directa, no es relación de personas. Y solamente por ley. El principio rector de los derechos reales es orden público, son todos de orden público. O sea que los derechos personales no pueden derogar los derechos reales. Y responden al principio de numerus clausus, que quiere decir un sistema cerrado. Son como tipologías penales, compartimentos estancos. Este es un derecho. Punto. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Que el contrato o la relación personal queda entre las personas que hicieron el contrato. En cambio, los derechos reales, sobre todo sobre inmuebles, por ejemplo, son todos con inscripción registral. Es decir, que sabemos, conocemos, aunque no haya intervenido en la compraventa, quién es el dueño de ese departamento porque está inscrito en el registro de la propiedad. Esto ya lo tenemos así elaborado en todos los países de raíz romano-germánica. Todos los países de Europa Occidental, si ustedes quieren, y hasta incluyendo al Código Japón, que también se copió del Código francés. Eso ya está internalizado. Sin embargo, no todo el mundo opina así. Por empezar, en todos los países anglosajones, los derechos reales no son de orden público ni tienen el sistema de números clausus. Las personas pueden crear derechos reales en el derecho anglosajón. Y hay parte de la doctrina, y ya termino, que dice que todos los derechos son personales, que no existe la división entre derechos personales y legales. Es una mentira. Esta es una doctrina que nació de un jurista, un doctrinario francés, comentarista del Código Napoleón, que fue Marcel Planiol, un genio del derecho, que dijo, ¿qué es esto de una relación entre una persona y una cosa? ¿Cómo se puede tener relación con alguien que no tiene voluntad, con algo inanimado? Es un disparate. Entonces él preguntó, ¿y quién es la contraparte? El resto de la sociedad, dijo. Él elaboró lo que llamó deber pasivo universal. El derecho de propiedad también tiene contraparte. El propietario, que soy yo, y esta es la cosa. Y la contraparte es el resto de la sociedad, que tiene una obligación de no hacer, de no impedirme que yo ejecute ese derecho. Entonces no es real, es personal, mío con la cosa, y esto hace, este derecho mío o este vínculo ocasiona también una obligación de parte de todos ustedes, el resto de la sociedad, que no puede impedir que yo ejerza esto. Y sin embargo, si vamos a los derechos países anglosajones, dicen, no existen los derechos, son todos reales. ¿Qué es eso de derechos personales? Todo, porque este contrato, este papelito, que es un contrato de locación, que bueno, si no me paga, bueno, esto es un problema de derecho personal, anda a la justicia. No, dicen ellos. Este contrato de locación forma parte de mi patrimonio. Si yo me muero, este contrato de locación es un bien más, porque es el que asienta el valor, el crédito, si ustedes quieren, el patrimonio mío.
Entonces, esto no es un derecho personal. Si alguien me interfiere, el Estado, muy común en este país con la ley de locaciones, que la modifican de oficio, me está expropiando. Esto es un acto de expropiación. Por lo tanto, todos los derechos, aún estos, son reales. Bueno, dicho esto, les agradezco y que Dios los bendiga. Y pregunta, no sé qué responder. No creo que responda nada. Agradecemos y renovamos el aplauso para el doctor Alberto. Como siempre, dejamos unos pocos minutos, si hay un margen para realizar algunas preguntas, quieran intercambiar con el doctor. Tenemos unos minutitos finales para cerrar las jornadas, o queda todo en un aplauso, no sé, como ustedes gusten. Entonces, con la disertación del doctor Alberto Gabas, damos por finalizada la jornada de hoy. Agradecemos la presencia de todos, nos despedimos hasta mañana a las 10:30 horas para retomar las jornadas con la disertación del arquitecto Esteban Bianca. Muchas gracias a todos los que han venido de distintos lugares de la provincia y del país, que disfruten de Mar del Plata. Nos encontramos 10:30 en la mañana de mañana. Muchísimas gracias.